Estamos aquí con don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza y agredeño de nacimiento. Vamos a conversar hoy un poco y de primera mano, de primerísima mano, vamos a escuchar el testimonio y que nos cuente un poco la historia. Empezamos por ahí, monseñor. Cuéntenos la historia de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, que hermosamente la tiene allí detrás. Cuéntame, ¿de dónde viene esta imagen? La historia de la imagen de la Virgen de los Milagros es una historia llena de ternura, de asombro y de misterio. Un pastor de los marqueses de Belamazán estaba pastoreando el rebaño y vio sorprendentemente en un río, probablemente el río Cidacos de Yanguas, un cofre del que salían unos grandes resplandores. El pastor se acercó al cofre, lo cogió, lo abrió y vio que dentro había una hermosa imagen de una virgen. Él, con toda la sorpresa, trajo esa imagen a su dueño, al marqués de Belamazán. El marqués de Belamazán la presentó a las autoridades y al pueblo y la introdujo en su iglesia, que era de patronato, en la iglesia de San Martín, en el hoy Castejón. Era el año 1347, la víspera del Corpus Christi. A partir de ahí, esa imagen quedó entronizada y al principio se llamó Virgen de los Ríos, porque fue aparecida o hallada en un río, Virgen de Yanguas, porque esa iglesia había sido construida por los habitantes repobladores de Yanguas, pero más adelante empezó a llamarla el pueblo Virgen de los Milagros. ¿Por qué? Porque el año 1327, en la fiesta del Corpus Christi, salía en procesión llevada en andas la imagen de la Virgen de los Milagros. Y al llegar al barrio nuevo, lo que es hoy el barrio de la Morería, los que la portaban no pudieron avanzar y la Virgen indicó que había algo extraordinario. Un falso morisco converso, Juan de Medrano, estaba trabajando en desprecio al sacramento, al Santísimo Corpus Christi. Todo esto lo recuerda unas quintillas que están a la entrada de la Basílica de la Virgen de los Milagros, que dicen así: porque del Corpus un día trabajé desprecio haciendo, aquella hermosa María, con un milagro estupendo, descubrió la culpa mía, pues llevada en procesión, acompañando a su hijo, llegando a mi habitación, estuvo inmóvil y dijo sin palabras mi traición. Este Juan Medrano fue juzgado después por la Inquisición en Calahorra y gracias a la intervención de la Virgen de los Milagros pasó a ser cristiano. A partir de ahí, por otros muchos milagros que realizó, como el que se encomendó a la Virgen en los mares para no ser atacado por un pez espada, que también está la reliquia aquí en la sacristía de la Virgen de los Milagros, el pueblo empezó a llamarla Virgen de los Milagros. A partir de ahí, el pueblo la proclamó patrona, primero el pueblo de Ágreda, la villa de Ágreda, con el clero y las autoridades. Era el año 1643. Y al año siguiente, 1644, la villa y tierra de Ágreda, Ágreda y los 17 pueblos que forman el patronazgo, la proclamaron patrona. Como crecía y crecía la devoción a la Virgen de los Milagros, el obispo de Tarazona, recogiendo el sentir de todo el pueblo fiel de Ágreda, de Villa y Tierra y de las regiones de Castilla, de Aragón, de Navarra y de Rioja, se dirigió a la Santa Sede, al Papa Pío XII, para que fuera coronada canónicamente de forma solemne la imagen de la Virgen de los Milagros. Y así se dirigió al Papa Pío XII, quien envió un rescripto en el mes de marzo del año 1946 para que fuera coronada el 7 de junio, que era la fiesta grande. Hasta ahí los grandes hitos de un proceso de gran devoción del pueblo fiel. Cuéntenos cómo fue ese día detalladamente. El 7 de junio de 1947, como he dicho, fue un día memorable para la historia de Ágreda en la devoción mariana de Santa María de los Milagros. Por la mañana fue la misa de pontifical aquí en la Basílica, presidida por el entonces arzobispo de Zaragoza, don Rigoberto Doménez Valls. Cantó el coro de música del seminario de Tarazona y el maestro de capilla de entonces estrenó una gran misa llamada de Santa María de los Milagros. También vino el coro del seminario de Burgo de Osma, porque aunque Ágreda pertenecía a Tarazona, era provincia de Soria.
El que estaba entonces destinado para pronunciar en la homilía, que entonces decía sermón, era el obispo de Osma Soria, don Saturnino Rubio Montiel, pero tuvo una gran gripe y no pudo venir. Tuvieron que improvisar a un gran orador, el maestro magistral de la archidiócesis de Toledo, don Filiberto Díaz Pardo, que había sido a la sazón magistral de la diócesis de Osma, y tuvo una gran intervención. El nuncio de su santidad, que en un principio no estaba asegurada su presencia, lo había asegurado a través de un telegrama días anteriores. Y cuando llegó el señor nuncio, el arzobispo de Zaragoza cedió el báculo y la mitra al nuncio para que se hiciera la coronación. La coronación salió precedida de las grandes imágenes marianas de aquí de Ágreda, 6 imágenes, más la Virgen del Espino de Soria, que eran como madrinas de la coronación. Los seminaristas de Tarazona, hijos del pueblo de Ágreda, que entonces había muchos, portaban las imágenes, la del niño y la de la Virgen. Y se hizo una gran comitiva, un gran, diríamos, un itinerario de fe mariana hacia el cerro de la coronación. Al llegar ahí, pues hubo ese flamear de pañuelos, esos pétalos de rosas, y llegó el momento cumbre. Había que colocar la dorada corona que lleva los nombres de los 17 pueblos de Ágreda sobre las sienes, sobre la cabeza de la Virgen Santísima de los Milagros. Lo hizo el nuncio de su santidad, Monseñor Gaetano Chicoñani, y el entonces gobernador civil de Soria, don Jesús Posada Cacho. Estaban también las autoridades civiles representadas por un gran ministro que había sido del gobierno, don José Luis Arresi Magra, muy vinculado con Ágreda, las autoridades de Soria, de Zaragoza y de las regiones limítrofes. Y ese momento pues fue cumbre. A partir de ahí, pues luego ya la Virgen lucía la corona y llegaron en procesión a la ermita del barrio, donde se cantó la salve en conmemoración también del milagro del zapatero. Regresó la imagen aquí al templo, a la basílica, donde ya era su casa, y allí pues recibió el homenaje de sus hijos hasta bien entradas las horas de la noche. ¿Quiénes vinieron a la coronación, aparte de las personalidades que ya nos han nombrado? Vinieron pueblos, venían entonces, había pocos coches, venían con caballerías. Yo recuerdo todavía los primeros años del 1950, etcétera, que venían con caballerías la víspera, se quedaban en familias amigas, conocidas, para celebrar luego el día grande de la Virgen de los Milagros. Pero vinieron gente sobre todo de Castilla, Soria, mucha gente, de Navarra, de Aragón y de Rioja, porque Tarazona, que era la diócesis a la que pertenecía Ágreda, tenía parroquias y pueblos de todas estas regiones. Por tanto, fue como un gran Pentecostés mariano, fue como un arca de salvación y puerta del cielo. ¿Cómo cuántas personas? Pues unas 35.000 personas, según los cronistas de la época, que es más difícil de contabilizar que hoy día. Pero 35.000 personas en un pueblo de 3.500 habitantes era un gran acontecimiento. Además, muchos tuvieron que venir 2 días o 3 andando, caminando, con caballerías, y se quedaron también unos días después. O sea, es un acontecimiento pues único en una villa de esa envergadura. Cuéntenos un poco, monseñor, porque claro, tenemos entendido, o usted nos puede explicar, que usted tenía 3 años en el año de la coronación. Sí. Cuéntenos un poco qué significó para la villa de Ágreda y para los pueblos alrededores esta coronación de María de los Milagros. Fue un gran acontecimiento que quedará grabado indeleblemente en los anales y en la historia de la villa y tierra de Ágreda, porque es el proceso final de un gran amor, un poema de amor a la Virgen de los Milagros. Yo tenía 3 años y unos meses, y mi madre, desde la ventana de mi casa en la Alta Costoya, pues allí me tenía los brazos. Se divisaba todo el cerro de la Coronación, porque entonces no estaban construidas las casas que están hoy en la actualidad. Y un niño tiene el ojo muy vivo para ver. Y yo sí que recuerdo que está grabada en mi retina el flamear de los pañuelos blancos que se agitaron al aire, y también luego unos pétalos de rosas que una avioneta derramaba. Lo que sucedió después es que yo, siendo niño y monaguillo aquí en la Virgen de los Milagros, tuve junto a mí un gran sacristán, don Félix Collado Rubio, que era el gran guardián de aquí de la Virgen de los Milagros. Hablaba con emoción de la Virgen y nos transmitía el cariño, la devoción a los niños, a los monaguillos. Cuando subíamos aquí al camarín donde estamos, teníamos que tener un gran respeto, mirar a la Virgen, venerarla,
pero luego podíamos corretear por la iglesia, por la basílica, preparando todos los detalles de la fiesta grande de la Virgen de los Milagros. La Santa Sede suele coronar aquellas imágenes, no todas, que tienen una antigua veneración, que es un culto permanente que no ha acabado en la historia y que además tiene una intercesión poderosa. Y por otra parte son como un foco de radiación de luz para la vida cristiana y para la piedad mariana. No corona a todas. Estas cualidades, estos requisitos los reunía sobradamente la imagen de la Virgen de los Milagros, y por eso el obispo de Tarazona, don Nicanor Butiloa Irurita, se dirigió a la Santa Sede. Curiosamente llegó el rescripto cuando estaba en sede vacante Tarazona, y el vicario capitular que administraba la diócesis era un clérigo de Ágreda, don Bernardo Aroz, que fue para él pues un motivo grande que, siendo el que regía los destinos espirituales y diocesanos de Tarazona, pudiera entonces ser coronada. Yo he leído mucho las crónicas, he escuchado a los testigos directos, sacerdotes sobre todo de la villa, y tengo pues muy vivas impresiones de ese día tan grande que será el día más importante de la historia reciente y contemporánea de Ágreda. ¿Qué ha significado esta coronación para Ágreda? Porque luego de la coronación, la villa ha ido celebrando, celebró el 25 aniversario, celebró los 50 y celebrará los 75. Cuéntenos un poco de el acontecimiento de la coronación del 7 de junio de 1947 marcó una inflexión muy grande en la devoción. A partir de entonces, los niños en las escuelas recibíamos todo tipo de información sobre la coronación. La coronación se proyectaba en un nodo en el cine de aquí, que era el Cine Cervantes en Ágreda, y todos guardamos pues esas imágenes tan hermosas del día tan espléndido de la tarde del 7 de junio de 1947. Los niños empezamos a formar un grupo que se llamaba el Rebañito del Matachel. Rebañito porque son con los corderillos de las ovejas del rebaño, y Matachel porque entonces se pensaba que la Virgen se había aparecido en un río de Extremadura que era el río Matachel, pero probablemente no fue el Matachel sino el río Cidacos aquí en Yanguas. Las chicas al salir de la escuela venían con las maestras a hacer la visita a la Virgen. Cuando llegaba el día grande de la primera comunión de los niños, que todos recordamos, todos veníamos aquí a recitar poesías, a traer flores, a venerar a la Virgen. La Juventud de Acción Católica pues también colocó en el Moncayo una imagen de la Virgen de los Milagros. Yo he celebrado misa también allí en el alto del Moncayo, delante de la imagen de la Virgen de los Milagros. Y hubo un gran despertar también vocacional. Sin duda que muchas vocaciones nuestras han surgido a los pies y bajo el regazo de la Virgen de los Milagros. Por eso, cuando llegó las bodas de plata al año 1972, se vio la necesidad de restaurar la imagen de la Virgen de los Milagros, que estaba deteriorada bastante por la espalda. Y con los sacerdotes, las autoridades y el pueblo logró restaurarse la imagen con la belleza que ahora muestra. Hasta entonces estaba cubierta con mantos, pero al ver la belleza de la imagen vimos conveniente que se pudiera mostrar por delante el oro, la mirada de la Virgen, la del niño, con esas manos grandes de madre que tiene la Virgen de los Milagros para ser venerada por todos sus hijos. Y el año 1972 fue también un gran acontecimiento. Un servidor era ya sacerdote y pude participar en los actos celebrativos. Como recuerdo de esa efemérides, de las bodas de plata, quedó la restauración de la Virgen, también el camarín, que entonces era azul y estrellado y ahora es dorado, y también la restauración del retablo y el adecentamiento de la Basílica de la Virgen de los Milagros. Después tendríamos que llegar ya al año 1997, que se celebraron las bodas de oro de la coronación canónica de la imagen Nuestra Señora de los Milagros. Coincidió con que estábamos celebrando entonces el sínodo diocesano en la diócesis de Osma-Soria. Un servidor era el vicario episcopal para el sínodo y tuve que intervenir en dos acontecimientos muy importantes, en este de las bodas de oro de la Virgen de los Milagros y en la coronación canónica de otra imagen muy venerada en la diócesis, que es la imagen de Nuestra Señora de Hinodejo, en el corazón también de la provincia de Soria. Tuve parte activa en la grabación de algún vídeo, también en la redacción de crónicas, en la animación de la liturgia de ese día, que fue en la explanada la gran coronación, y allí intervino entonces el arzobispo de Zaragoza, don Elías Llanes,
que a la sazón era el presidente de la Conferencia Episcopal. Ágreda ha estado vinculado a Aragón, primero porque perteneció hasta 1956 a Tarazona y entonces, lógicamente, era sufragánea de la archidiócesis de Zaragoza. Por eso un arzobispo, don Rigoberto Doménez Valls, vino a celebrar la misa llamada entonces de pontifical, ahora estacional, el año de la coronación, y otro arzobispo de Zaragoza vino a celebrar la Eucaristía de las bodas de oro. Monseñor, háblenos un poco del 75 aniversario. El 75 aniversario lo tenemos que preparar pues como una memoria agradecida al pasado, que ha sido grande. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque nos ha regalado una madre. Ágreda, villa y tierra, no estamos huérfanos, tenemos siempre una madre que nos cuida, que nos protege y que nos lleva por los canderos de la vida en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. Por tanto, primero, memoria agradecida, pasar por el corazón tanta vida, tantos acontecimientos. Después, vivir el momento presente con gran pasión, con el latido de la Iglesia, una Iglesia que está en fase de renovación, regida ahora por el Papa Francisco, que quiere que seamos una Iglesia viva, evangelizadora, con la alegría del Evangelio, que salgamos a las periferias existenciales y geográficas, que seamos una Iglesia en salida. Por lo tanto, tenemos que vivir este acontecimiento del 75º aniversario de la coronación con pasión eclesial, con comunión eclesial y con ánimo evangelizador. Y sobre todo, pues, que sea un momento para una renovación en el futuro, en una vida cristiana más auténtica, porque la Virgen siempre nos dice: haced lo que mi Hijo os diga. Conocimiento de nuestra vida de fe, práctica de la vida de los sacramentos, testimonio de la caridad con todos, especialmente con los más pobres y necesitados. Yo creo que el acontecimiento del 75º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros tiene que ser primero un poema de amor a la Virgen, renovar también nuestra verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que no consiste, como dice el Concilio, en un afecto estéril ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer las excelencias de la Virgen, a amarla como madre y a imitarla en sus virtudes. Por tanto, primero un poema de amor a la Virgen, un homenaje de gratitud a nuestros mayores, a nuestros antepasados, que nos han legado este tesoro precioso espiritual, y también una forma de fecundar con el dinamismo de la devoción a la Virgen los afanes apostólicos de hoy y los proyectos pastorales de futuro. Tiene que ser una gran renovación eclesial y también social y cultural. Díganos un poco cómo pasa esto, de la generación de los abuelos, los bisabuelos, a los hijos, a los nietos. ¿Cómo pasa esto, sobre todo en este momento del 75 aniversario? Como sabemos que hay tanta lejanía de las personas a la Iglesia, a las nuevas generaciones y eso. ¿Cómo se haría el trabajo en sí? Es verdad que estamos viviendo unos momentos difíciles de secularización, donde a veces es difícil la transmisión de la fe de padres a hijos. Padres que no la practican, no la viven y difícilmente la pueden transmitir. Hoy muchas veces las generaciones jóvenes, los niños, son educados en la fe de los mayores, en la fe de los abuelos. Por tanto, yo creo que este acontecimiento puede ser muy importante para que a través de la Virgen de los Milagros se transmita la fe de Jesucristo, la fe de la Iglesia. Y yo creo que una madre, la Virgen, es la que aglutina todo, es el centro, es el corazón de la vida. Los pueblos que han tenido la devoción a la Virgen permanecen en la fe. Por eso, cuando España evangelizó a América, lo primero que llevó fue la gran devoción a la Santísima Virgen María. Y ahí permanece la fe, porque donde está una madre, la fe no muere. Monseñor, ahora, cuéntenos un poco, que ya nos ha hablado un poquito, pero ahora quiero que lo diga usted ya no como el arzobispo de Zaragoza, sino como un hijo queridísimo de María de los Milagros. Bien. ¿Qué significa ella para usted? Pues para mí significa todo. Recuerdo cuando mi madre me pasó por la Virgen, que es la frase que se dice, y yo era muy pequeño, muy niño. Después, cuando me tuvo en los brazos en el momento de la coronación. Después, cuando ya fui monaguillo, desde hacer la primera comunión, el año 1952, con 8 años. Y aquí yo subía al camarín. Para mí la Virgen era familiar, la veía, la miraba, la remiraba, ella me miraba.
ayudando de monaguillo, pues siempre la mirada al camarín, era todo, era el centro. Salíamos de la escuela, pues corriendo aquí al fuerte, a jugar, a estar cerca de la Virgen, el volteo de las campanas, el ayudar en los días solemnes, el escuchar, como he dicho, a los sacerdotes y a este gran sacristán, Félix Collado Rubio, que tan enamorado era de la Virgen, pues todo eso fue creando en mí un ámbito, un espacio de devoción tierna y filial a la Virgen. La devoción a la Virgen fue la causa también de mi vocación al sacerdocio, para ir al seminario, mis años de seminarista, mis años de sacerdote, aquí canté mi primera misa, y luego mis años de obispo. Cuando me nombraron obispo de la propia diócesis, primero Diosma Soria, quise ofrecerle mi episcopado a la Virgen. Y cuando he sido nombrado obispo de Santander, lo mismo, y ahora arzobispo de Zaragoza, lo mismo. Para mí, la Virgen de los Milagros es todo, porque es mi madre. A ella me arrimo, a ella me confío y bajo su manto me cobijo. Muchas gracias, monseñor. Bueno.